Buenos días. Buenos días, doctor. profesor. Buenos días, doctor. Buenos días. Francesca, tema de hoy día. Leslie, Francesca. Ay, lo siento, doctor. Hoy día toca músculos del cuello. Muy bien. ¿Y qué ha revisado usted? Dígame, 2 músculos que vayamos a revisar hoy día. Leslie. Doctor, el brachiocefálico. Muy bien, señorita. ¿Dónde tiene usted el brachiocefálico? Que se le va desde el brazo hasta la cabeza. No, doctor, no revisé, lo siento. ¿Alguien que haya leído, jóvenes? ¿Quién levantó la mano? Profesor, ¿podría ser el esternocleidomastoideo? Ese es Dayana Jazmín Crispín. Sí, doctor. Muy bien, Jazmín. Esternocleidomastoideo. ¿Algún otro más? El tiroideo. El tiroideo. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, al menos 2 músculos de los varios que vamos a revisar. Sí, y justamente ese esternocleidomastoideo, el músculo más robusto, disculpen la expresión, más identificable, más superficial de la región del cuello o de la región cervical. Entonces, revisaremos, jóvenes. ¿Tienen acceso a la pantalla? Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor. Bueno, la anterior reunión ha sido para revisar ya músculos, donde hemos revisado los músculos de la región craneofacial, ¿cierto? En buena cuenta los músculos de la expresión facial. ¿Qué característica común tienen esos músculos? Dayana Jazmín. Crispín. Ya no me quiere escuchar. Bueno, jóvenes, lean con atención. Bueno, este es un agradecimiento anatómico a las estructuras que constituyen el soporte, a las estructuras blandas que estamos revisando y que se llama músculos. Aquí tienen los músculos, jóvenes, en sus diferentes regiones que involucra la región del cuello para agrupar a estos músculos. Como les decía hace un momento, en la región lateral tenemos 2 músculos, superficialmente. Cutáneo, músculo cutáneo o platisma es lo mismo. Y luego está el músculo que nos recordó vuestra compañera, el esternocleidomastoideo. Profundos a esta misma región y obvio a estos 2 músculos, los escalenos y el recto lateral de la cabeza. Si ustedes recuerdan, jóvenes, un hueso individual en la región anterior cervical sin que tenga inserción o articulación alguna es el hueso ioides. Y en base a ese hueso giran los músculos infraioideos y supraioideos. Y por coincidencia, 4 músculos en cada una de las regiones.
Infraioideos, esternocleidoioideo, muioideo, esternotiroideo y tiroioideo. Y por encima del hueso yoides, el digástrico, estiloioideo, miloioideo y el genioideo. Y músculos más profundos de esta misma región cervical, como el nombre lo dice, los músculos de la región prevertebral. Y aquí tenemos al recto anterior mayor de la cabeza, al recto anterior menor de la cabeza y el largo del cuello. Y finalmente, jóvenes, ¿cómo es la individualización de estos músculos y las otras estructuras presentes en la región cervical? Y cuando digo otras estructuras, estoy refiriéndome a arterias, venas, nervios, glándulas, estructuras relacionadas con el tubo digestivo y con la parte respiratoria. Entonces, ese tejido que recubre, que individualiza a estas diferentes estructuras son vainas aponeuróticas o tejido fibroso. Y de eso vamos a hablar al final. Ahí tienen, jóvenes, la región cervical en una vista látero o anterolateral. De lo más anterior de la región cervical, ¿no es cierto? Entendible que aquí va a estar el hueso yoides. ¿Qué músculo sería este, Crispín? El esternocleidomastoideo. Le gusta que le digan Crispín a ella. Cuando le digo Dayana Jazmín no responde. Sí, el esternocleidomastoideo, jóvenes. Predominantemente músculo lateral, pero no tiene inserción lateral en su inicio, sino en su inicio tiene una región de inserción netamente anterior. Entonces, esta es la región lateral propiamente dicha. Este es un músculo que ya está en la región posterior, lo que le llaman los músculos de la nuca. Es el borde anterior del músculo trapecio. Entonces, ya la manera de recuerdo para ustedes y cuando hablemos de las inserciones de los músculos, jóvenes. Aquí tenemos una región cráneo-cervical, ¿no es cierto? Y solamente yo voy a precisar estructuras o detalles óseos anatómicos no articulares que constituyen zonas de inserción de estos diferentes músculos. La zona mastoidea con su apófisis mastoides. Si nos referimos al occipital, acá va a estar la protuberancia occipital externa con su línea nucal superior e inferior. La apófisis estiloides. ¿Con qué hueso está relacionado en la apófisis estiloides, Crispín? ¿Con el yoides? Muy bien, señorita. Entonces, la apófisis estiloides es un hueso como detalle anatómico del yoides, que el yoides lo tiene acá. ¿Será así, jóvenes? ¿O es la primera incoherencia de la mañana de la señorita Crispín? Profesor, depende de que, sí, o sea, el hueso en sí va a estar conformando parte del temporal, pero va a estar también unido al yoides. Por eso pues dije, entonces es parte del temporal, pues. Sí, es que yo escuché Ya otra está cosa. bien, ya no te pongas incómoda. Ya te rectificaste, sí. Es un detalle óseo anatómico, jóvenes, relacionado con este hueso temporal. ¿Qué más, jóvenes? ¿Se acuerdan cómo es la estructura de las apófisis transversas de las cervicales? Premio el que lo diga para el teórico práctico. Tienen 15 segundos. ¿Quién levanta la mano? Identifíquese quién levanta la mano. Bueno, si no se identifica, no puedo darle la oportunidad que responda. ¿Puede utilizar su micro? Camila Castro está levantando la mano. Camila, te escucho. ¿No puede hablar Camila?
No, sí, doctor. Lo que habíamos hablado de las apófisis transversas, íbamos a ver de que se iba a encontrar, Eleva tu voz, por favor, porque no te escuchamos. que le íbamos a encontrar, doctor, en cada vértebra y esas se iban a encontrar sobre todo se extienden No a te los escucho, costados. chica. Se extienden a los costados, doctor. Se ubican a los costados. Con eso no me dices nada. ¿Alguien más quiere Profesor, opinar? ¿yo puedo participar? ¿Quién es Soy yo, yo? Diana Crispín. Diana, Jazmín. Ya, las apófisis transversas se caracterizan de las cervicales por estar al costado de los cuerpos vertebrales y aparte porque van a ser bien desarrolladas porque vamos a encontrar lo que son agujeros, el agujero transverso que también es una diferencia que no lo vamos a encontrar en las otras. Y bueno, también lo característico es que más que todo es que van a estar al lado de los cuerpos vertebrales, o sea, de los cuerpos vertebrales, porque en las demás se encuentran más posteriormente. No sé si quisiera que agregue algo. Y también van a tener ciertas, digamos, raíces, se podría decir, una raíz anterior y posterior, y también algunas tuberosidades. Ya. No tiene raíces, Diana. Lo último sí vale. Tubérculo anterior y tubérculo posterior, como dos cachitos en los extremos, 1 y 2. Eso debemos recordar, jóvenes. Tubérculo anterior o tuberosidad anterior y tuberosidad posterior. Yo solamente estoy haciendo, está bien lo que has comentado, Dayana, pero yo estoy haciendo énfasis a lo que constituye zona ósea de interés en inserción muscular. Está bien, Dayana. ¿Se llama este hueso, jóvenes? Yoides. Yoides. ¿Y el yoides qué partes tiene? Tiene un cuerpo y luego tiene un cuerno menor y un cuerno mayor, o hasta mayor y hasta menor. Y el cuerpo tiene una superficie anterior, un borde inferior y un borde posterior y cara posterior. ¿Listo, jóvenes? Y lo otro que debemos recordar acá es esta superficie superior de la zona pectoral. Manubrio del esternón, la clavícula que tiene un borde anterior, borde posterior, cara superior, cara inferior, una extremidad external y una extremidad acromial. ¿Qué más desde el punto de vista óseo, jóvenes? Mandíbula. ¿Cómo se llama esto? Si lo tienen encerrado en un rectángulo y no... Línea miloidea. Diana Crispín, me hace recordar, por favor, para el teórico práctico, bueno, si yo me olvido, porque yo cuando se trata de números yo me olvido rapidísimo. La línea miloidea, ahí sale. Línea miloidea. ¿Me entendió el mensaje, no, Diana? Sí, que va a estar conectado con el yoides. Me canso. ¿Qué te he dicho respecto al punto? O al premio. Que me hagas recuerdo, chica. Línea miloidea, jóvenes, fosita digástica. ¿Sí? Luego, la zona escapular tiene el acromion, ¿no es cierto? Y el acromion a su vez es parte terminal de toda esta estructura que se llama apófisis espinosa. La apófisis espinosa que está en la cara posterior de la escápula. Y aquí está la apófisis espinosa, jóvenes. Y esta apófisis espinosa tiene una raíz y tiene este borde superior y tiene dos labios, labio superior y labio inferior. Luego, la escápula tiene un borde espinal, un borde lateral, el ángulo superior de la escápula, el ángulo inferior. ¿Listo, jóvenes? Ese es el recuerdo de algunos detalles óseos para poder entender inserciones de los músculos que vamos a realizar en la mañana de hoy. Y aquí, jóvenes, aquí no hay la recubierta del platisma del cuello, primer músculo que vamos a revisar. No hay tejido celular subcutáneo, no hay la ponerosis cervical superficial y no hay piel. ¿Y qué vemos? Ya las otras estructuras que están por detrás de estas que he dicho que no están. Yugular interna, homoyoideo, los músculos infrayoideos, los músculos de la región suprayoidea
Y aquí ya estamos viendo estructuras diferentes a vascular y a muscular. ¿Qué es esto? Eso que está en rosadito. La glándula tiroides. ¿Quién habló? Camila Castro, doctor. Muy bien, Camila. La glándula tiroides, jóvenes. Y aquí tenemos a la laringe, el cartílago más inferior, el que tiene la laringe, que es el cricoides, y por debajo del cricoides ya vienen los diferentes anillos que van a constituir la tráquea, ¿no es cierto? Este es el límite inferior de la región cervical. Y acá, si ustedes agudizan la vista, jóvenes, tienen otra estructura roja diferente a la configuración del tejido blando. Esto ya es una arteria gruesa importante que tenemos en la región cervical, que es la carótida común, y después que esta carótida común se divide en interna y externa. Aparte de eso, jóvenes, tenemos estructura ganglionar que no está, por supuesto, relacionada con o esquematizado en el presente dibujo. Y hacia atrás, jóvenes, por detrás de esto, que tenemos como estructura ósea. Camila Castro. ¿Qué hay por detrás de esto, hija? Y que acá les estoy dando la respuesta, chicos, que es estructura ósea. Me canso. No son las vértebras cervicales que van a estar. La columna cervical, pues, jóvenes, desde el punto de vista óseo, les digo, la columna cervical no es ósea. ¿Y qué hay dentro del canal raquídeo, Camila? La médula espinal, doctor. La médula espinal, jóvenes, ¿cierto? Ahora, esto mismo que yo les acabo de comentar, si nosotros hacemos un corte horizontal en diferente nivel, bien sea inferior, medio o superior, vamos a ver aproximadamente esta estructura, jóvenes. Esto es anterior y esto es posterior. Por tanto, Camila, ¿cómo se llama esto? Camila. En la apófisis espinosa, doctor. La apófisis espinosa, jóvenes. Esto es anterior. Acá está, pues, la piel, que es lo más superficial. Tejido celular subcutáneo, y luego viene el platisma del cuello, que es el primer músculo que vamos a revisar, y esto que está representado en rojo, jóvenes, se llama la fascia cervical superficial. Y esta fascia cervical superficial, cuando entra en relación con la masa muscular de esta zona, ¿qué hace? ¿Qué músculo es este, jóvenes? Dayana Crispin. Adrede le pregunto a ella porque ella lo comentó. El esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, jóvenes, es un músculo plano y por tanto tiene un borde anterior, borde posterior, cara externa, cara interna. ¿Cómo es el comportamiento de esta fascia? Ya estoy haciendo la clase, jóvenes. Cuando está en el borde anterior se desdobla esta hoja en una hoja interna y en otra hoja externa. Y cuando llega al borde posterior, nuevamente se fusionan las dos hojas constitutivas de la aponeurosis cervical superficial. Y cuando llega a este otro músculo que está en la región posterior, ¿cómo se llama este músculo? Dayana Jazmín Crispín. El trapecio. Muy bien, Dayana, cara. Trapecio, jóvenes. Y cuando llega al borde anterior del trapecio, tiene el mismo comportamiento que hizo respecto al esternocleidomastoideo y después se junta, ¿dónde? En la apófisis espinosa, doctor. Individualiza estructuras. Y ahí les estoy explicando cómo individualiza estructuras. ¿Y qué otras fascias hay aquí? Esta es la superficial, la que acabo de comentar. Está la fascia cervical media. Aponeurosis, aponeurosis y aponeurosis. Pero aquí, ¿qué más hay? Si estamos por debajo de la región doideoidea, vamos a encontrar pues los músculos
El conjunto de estos músculos, ¿cómo se llaman, Dayana? Si están por debajo del yoides. Subyoideo. Infrayoideos, no carpinteros. Infrayoideos. ¿Cierto? ¿Esto qué es, jóvenes? Como abrazando así aquí la región inferior de la laringe y anillos superiores de la tráquea. La glándula tiroides. La glándula tiroides. ¿Y esto? La tráquea. La tráquea, y por detrás de la tráquea el esófago, y lateralmente a estas estructuras y en relación marcadísima con la cara interna del esternocleidomastoideo, estas estructuras neurovasculares importantes de la región cervical, igualmente individualizada por tejido fibroso. Se llama el paquete vasculonervioso del cuello. Y aquí está la carótida común, la yugular interna y este nervio que les encanta a ustedes, Dayana Crispín. Se El llama vago. nervio. Vago. Vago, debe ser vaga. Sí, jóvenes, es el 10º par craneal, neumogástrico. ¿Listo, chicos? Entonces, y obviamente por detrás de todo esto ya están los músculos prevertebrales, que también lo vamos a revisar en la mañana de hoy, y después los músculos de la región posterior de la nuca o de la región cervical. ¿Listo, jóvenes? De esto vamos a hablar. Pero estructura muscular. Entonces, y les he presentado esto para que tengan el panorama claro, cómo es la distribución de estas diferentes estructuras y vísceras de la región cervical. Entonces les dejo el esquema ahí un ratito, mírenlo con detenimiento y en base a eso van a entender mejor la descripción que vienen de estos músculos, fundamentalmente sus relaciones anatómicas. Recuerden, esto es anterior, posterior, lateral. Bien, continuemos, jóvenes. Seguimos revisando. Ahora sí revisemos los músculos en sí, jóvenes, que hay en la región lateral del cuello. Y el primer músculo es este, jóvenes. Como un manto que se extiende en la región anterolateral de la región cervical y va desde la zona pectoral hasta la región mastoidea. Hasta la zona mandibular. Es el músculo cutáneo o platisma del cuello. Por debajo de este músculo, les estoy ubicando. ¿Qué músculo es este, Dayana? El esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Si yo retiro el platisma, retiro el esternocleidomastoideo, jóvenes, recién es factible que pueda identificar, pueda estudiar los escalenos y el recto lateral de la cabeza. Entonces, estos son los más superficiales. El platisma y el esternocleidomastoideo. Y acá ustedes, si miran, jóvenes, si miran acá, ahí está el tejido celular subcutáneo y piel. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la ubicación, ya se les dije, la forma también es cuadrilátero. ¿Qué inserciones tiene este músculo? Tiene inserciones inferiores e inserciones superiores. Las inserciones inferiores son más amplias y después como que las fibras musculares diferentes constitutivas se van agrupando en la región de la mandíbula. ¿Y qué inserciones inferiores tiene? A través de fascículos de fibras musculares insertos, ¿dónde? En el tejido celular subcutáneo que hay en el entorno de la clavícula, extendido hasta la región del acromion.
Entonces, es una inserción en tejido blando, jóvenes, no en la clavícula. ¿Lo recubre a la clavícula? Sí. ¿Y después qué pasa? Estas fibras inferiores suben de manera casi vertical. ¿Y hacia dónde se dirigen? Hacia la región anterior. Algunos le consideran esto el fascículo anterior y terminan ¿dónde? Insertándose o confundiéndose sus fibras con los músculos que están en relación con la sínfisis mentoniana. Entonces ahí vamos a encontrar el cuadrado de la barba, fundamentalmente. Esos son los fascículos anteriores. ¿Y qué pasa con los fascículos mediales? Estas sí son más oblicuas. ¿Por qué? Porque tienen que dirigirse estas fibras mediales ¿hacia dónde? Hacia la comisura labial y a la parte más interna que tiene la línea oblicua externa en la mandíbula. Y finalmente, las fibras más posteriores, que son más inclinadas y que se dirigen a la misma comisura labial, al tercio interno de la línea oblicua que tiene la mandíbula, e inclusive van a confundirse sus fibras terminales de este fascículo posterior con el músculo risorio. ¿Listo, jóvenes? Esas son sus inserciones inferiores y superiores con sus tres fascículos, anterior, medio y posterior. Ahora, ¿qué relaciones anatómicas tiene este músculo? Superficialmente, ya se los dejé entrever hace un momento, va a estar recubierto ¿por quién? Por el tejido celular subcutáneo y por la piel. Eso en cuanto a su cara externa, digamos, o externa. ¿Y qué hay por detrás de este músculo o profundamente relacionados? Por debajo de esto va a estar, primero, la aponeurosis cervical superficial, esta que se les he comentado en el anterior esquema. ¿Y qué más? En esta región, jóvenes, va a cubrir en parte o a los tractos más superiores el músculo pectoral mayor y hacia atrás al músculo deltoides. Obviamente, cubrir también a la clavícula, al mismo músculo esternocleidomastoideo, un músculo que viene aquí del vértice del ángulo superior de la escápula y después se dirige al hueso yoides, es el músculo homoyoideo, ahí también lo protege. Y acá hay otro músculo, jóvenes, que es músculo en relación con los suprayoideos, que es el digástrico. Pero del digástrico solamente lo cubre al vientre anterior del digástrico. Y luego, no solamente hay estructuras musculares a las cuales cubre el platisma del cuello, jóvenes, sino hay estructura venosa, fundamentalmente la vena yugular externa. Luego tiene bordes, tu borde posterior, jóvenes, ya se los dije hace un momento, va a estar en relación con el músculo risorio y otro músculo que está en la región facial, pero que es masticatorio, que es el músculo macetero. Y en cuanto a inervación, jóvenes, este músculo tiene doble inervación. Tiene una inervación sensitiva a expensas de ramos o filetes provenientes del plexo cervical y tiene una inervación motora con ramitos provenientes del facial que son los cervicofaciales. ¿Y qué hace este músculo, jóvenes? Este músculo, algunos lo consideran como participante, coadyuvante a expresar las diferentes fisonomías en el rostro. Y fundamentalmente con qué? Denotar la tristeza, el dolor, la cólera, el terror. Entonces, traccionan la piel hacia abajo de la región facial.
Este borde anterior, jóvenes, cuando está, digamos, próximo a la clavícula y al manubrio del esternón, no llega a adosarse con el otro borde, obviamente, del homolateral del lado izquierdo. Dejan un espacio triangular en esta zona, a este nivel, jóvenes. Entonces, este es el espacio triangular de los dos bordes anteriores que tienen ambos platisma del cuello. Entonces, aquí ve usted, Dayana, el platisma que acabamos de revisar. No. Ha sido retirado el platisma, jóvenes, con la intención de que de apreciar mejor las relaciones anatómicas a las cuales cubre, o si quieren, en su cara interna de este músculo. Si retiramos este músculo, obviamente lo que está hacia atrás de esto es la cara interna y esta es la cara externa. Entonces, ¿a quién cubre? A estas estructuras, jóvenes, que gran parte ya se los dije. Se llama Esternocleidomastoideo. siga, También es esternocleidomastoideo. descanso, mujer. Cuando eras azul, Es el yugular, es la yugular. la vena yugular externa. Y estos son ramitos, jóvenes, provenientes del plexo cervical. Y eso lo revisaremos en Anatomía 2, obviamente con los alumnos que aprueben Anatomía 1. Ahora, en este borde ha sido retirado el platisma del cuello. ¿Y qué músculo más ha sido retirado? Vamos, chicos, ¿qué ven acá y qué no lo ven acá? El esternocleidomastoideo. Ha sido retirado el esternocleidomastoideo, jóvenes, pero esto no es para poner en evidencia las relaciones anatómicas de la cara interna del platisma. Acá esto ya son relaciones anatómicas del esternocleidomastoideo. Y la única región que tiene, digamos, relación el platisma del cuello del lomo iliaco es esta región de acá, jóvenes. Y cuando este músculo se va hacia, esto ya transcurre por detrás del esternocleidomastoideo, por eso es que no se ve acá. Esta zona sí está en relación con el platisma. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Que vamos a pasar a un siguiente músculo, que es el esternocleidomastoideo, que lo tienen acá, jóvenes. Dice esternocleidomastoideo. Entonces, si el nombre de este músculo es así, Dayana Crispín, ¿qué inserciones deduce usted sin haber estudiado que debe tener este músculo? Bueno, va a estar en relación, cuando te dice externo, con el esternón en la parte del manubrio en su cara anterior. El cleido va a estar en inserción con la clavícula en la parte del borde posterior con la cara superior de esta. Y cuando hablamos del mastoideo va a tener relación con la parte del temporal de la apófisis mastoidea. Ya. En parte es cierto, por deducción, pero realmente las inserciones que tiene este músculo es un tanto diferentes. Al inicio les dije, jóvenes, este es el músculo más sólido de la región cervical. Tiene una ubicación obviamente superficial, anterolateral, predominantemente lateral, y la dirección de sus fibras es oblicuas, unas un poco menos oblicuas o verticales y otras definitivamente más oblicuas. Para la descripción de este músculo, algunos consideran que tienen dos manojos o fascículos bien definidos. La porción esternal, la porción cleidal o clavicular.
Y en base a eso vamos a hacer la descripción de este músculo en cuanto a sus inserciones. La porción external. ¿Qué inserción inicial inferior tiene? En la cara anterior de la región superior del manubrio del esternón a través de unos fascículos tendinosos. Y que estos fascículos tendinosos mediales inclusive se van a fusionar o confundirse con los fascículos, obviamente, del otro músculo, en este caso de la región izquierda. Después de esa inserción y un trayecto corto de este fascículo tendinoso, se originan realmente las fibras musculares. Al inicio de menor diámetro y que después alcanza un gran volumen de músculo robusto. Sigue su trayecto hacia arriba, obviamente estableciendo ya las características en la descripción de este músculo, que esta es la cara externa, obviamente la otra, la interna, borde anterior, borde posterior, jóvenes, se dirige hacia arriba y llegar a sus otras inserciones de término de este músculo. Y lo hace a través de dos fascículos, o dos zonas de inserción de término, mejor así, en la superficie externa y vértice de la apófisis mastoides, y otro fascículo tendinoso en el tercio interno de la línea nucal superior. Entonces, esas son las inserciones del manojo external. Y es prácticamente identificable, reconocible en esta zona. El otro manojo es la porción cleidal o clavicular simplemente. ¿Y esto lo hace dónde? En el cuarto interno de la longitud que tiene la clavícula, específicamente en su cara superior ligeramente, pero más en el borde posterior, a través de unas lengüetas tendinosas, pero no tan sólidas como hemos comentado en el manojo external, cortas inclusive, mucho menor longitud que el fascículo external, y después sus fibras musculares de menor volumen en comparación con el fascículo external, ¿qué hacen? Se dirigen casi verticalmente, y cuando llegan más o menos a la unión de los dos tercios con el tercio interno, la longitud que tiene el manojo external, ¿qué hace? Este fascículo cleidal se divide en dos fascículos que transcurren siempre por la cara interna de este fascículo external. Por eso es que no se ve acá y solamente se ve prácticamente su inserción de inicio, y después como que se oculta en la misma superficie del manojo anterior. Oculto así, pero así dos fascículos, y llegan a insertarse prácticamente en las mismas superficies que hemos comentado para el primer fascículo external, en la apófisis mastoides y en el tercio interno de la línea nucal superior. Y en cuanto a la apófisis mastoides, el fascículo más superior de este cleidal lo hace prácticamente solamente en el vértice de la apófisis mastoides y en su cara profunda. Entonces, ahí las inserciones de inicio y las inserciones de término. Característica, el más sólido. No es totalmente plano, pero para efectos del entendimiento de la descripción de sus relaciones anatómicas, se le considera como una cara externa, cara interna, borde superior o anterior, perdón, y borde posterior. ¿Listo? Ahora, ustedes en el anterior esquema vieron esto, jóvenes. Y aquí no ven. Miren bien este esquema. Este esquema que tienen acá, chicos, respecto a esta cara y borde, ¿es igual que este? ¿SI o NO? ¿Quién opina? ¿Nadie? Marina.
¿Es igual o diferente? Diferente, profesor. ¿Dónde está la diferencia, Marina? Bueno, si vemos en el esternocleidomastoideo, la disposición que tiene, este está más La lateral. disposición es igual. La disposición no va a cambiar. Solo que aquí han sido más exagerados en la disposición de las sensaciones, pero No, las o sea, decía sensaciones, de la vista decía. ¿qué vista? Uno tiene una vista anterior y el otro tiene una vista más lateral. No, no, pero ya, ¿qué más ya? Bueno, en el lado derecho de esta imagen, ahí no hay esternocleidomastoideo. Esta mujer acá con esta y esta. Ya aparece, profesor. Y bueno, el otro está recubierto se puede observar las venas y los nervios. Y aquí no. No. ¿Qué más? Luego, Que son cortitos de vista, ¿no? Jóvenes. ¿No ven una tela blanca acá? ¿Ven o no ven? sí, profesor. Sí, doctor. ¿Ven o no ven acá? Acá está también esternocleidomastoideo. ¿Ven esa tela blanca? Acá inclusive tienen al platisma del cuello. ¿No ven, jóvenes? Chicos, entonces esto se llama, esto. O sea, la primera relación que tiene el esternocleidomastoideo es que está recubierta de su fascia. Y aparte de su fascia, jóvenes, ¿qué les expliqué en este esquema, chicos? Esta línea roja, Diana Crispin, va a estar recubierta de la fascia cervical superficial, que lo abraza en su cara externa y en su cara interna. ¿Listo, chicos? Ahora, hasta ahí las inserciones anatómicas, inserción de inicio, inserción de término, borde anterior, borde posterior, cara interna, externa e interna. Lo mismo acá, jóvenes. Acá está cortada la fascia que les estoy comentando, la recubierta. Este es el otro fascículo, por si acaso, del mismo músculo. ¿Y este qué músculo está llena? Trapecio. No te escucho. Trapecio. Uy, con una duda, carajo. ¿Qué es el trapecio, jóvenes? Porque este es el platisma. Y esto específicamente es el borde anterior del esternocleidomastoideo, que también lo tienen acá. Y este es el borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Listo? ¿Qué más de relaciones anatómicas hasta ahí? Jóvenes, la cara externa de este músculo tiene relación con quién. En su cara externa, vuelvo a repetir, con la vena yugular externa. En su borde anterior, vena yugular anterior. En su cara externa, ramas de nervios del plexo cervical. En la región supraclavicular hay un detalle anatómico importante que le llaman el triángulo supraclavicular. Y este triángulo supraclavicular, jóvenes, está constituido ¿por quién? Por el borde anterior del trapecio y el borde posterior del esternocleidomastoideo, y la base lo constituye la clavícula. ¿Qué importancia tiene esto, jóvenes? Aquí van a estar los ramos del plexo cervical, los supraclaviculares, y por aquí se va a introducir la vena yugular externa para después drenar en el tronco brachiocefálico, en este caso del lado derecho. Luego, eso en cuanto a su cara
externa de lo que vemos en el esquema, que serían las relaciones anatómicas en su región inferior y en su región media. La cara interna. Y para ver la cara interna, ¿qué tengo que hacer yo? Retirar este músculo. ¿No es cierto? Y aquí, jóvenes, le hemos retirado al músculo. Aquí solamente está la porción terminal del esternocleidomastoideo. Solamente vemos un fascículo de inserción de inicio de lo que es la porción cleidal y la porción external. Se ubican, ¿no es cierto? Dayana Crispín, ¿se ubica? Sí, doctor. Profesor, un momentito. ¿Cómo se llama ese triángulo? Se me fue la palabra. Cónchale. Pero ¿por qué tiene que aprender de memoria, chicos? ¿Triángulo de qué? Por favor, es que no lo... Con gusto, hija, pero mire, ¿qué es esto? Dayana, ¿qué es esto? La clavícula. ¿Ah? La clavícula. La clavícula. ¿Y este triángulo está por encima o por debajo de la clavícula? Ah, sería supraclavicular. Uy, coro. ¿Difícil es? Dayana, ¿es difícil? No, doctor, solamente que no lo había escuchado Tantas veces les he conscientemente. dicho, chicos, no traten de aprender de memoria. Vean ustedes el esquema. Triángulo. Y hasta que se acuerden del triángulo y están en el examen va a pasar media hora. Pero si reparas esto, ¿tema fácil o no? Sí, doctor. Vale. Listo. ¿Dónde estábamos ahora? Por describir la cara interna de este músculo. Y les estaba explicando. Esto es lo que hemos escrito cara externa. Para que yo pueda ver, y ustedes también, chicos, más ustedes, ¿qué estructuras hay en relación con la cara interna? Retiro al músculo, pues. Entonces, estas son las relaciones o las estructuras que se relacionan con la cara interna de este músculo. ¿Y qué vemos? Vamos a ir desde inferior a superior. Primero, la articulación externo-costoclavicular, porque su inserción de inicio es en la cara anterior del manubrio del esternón. Luego, seguimos ascendiendo. ¿Qué estructura es esta? La que está en rojo. La arteria carótida. Carótida común o primitiva. ¿Qué vena es esta? Obvia, esta sube, jóvenes, en el flujo sanguíneo y esta baja. ¿Qué vena es? La vena yugular interna. Vena yugular interna. Interna porque está oculta por este músculo. Y esta es la externa porque está por fuera de este músculo. Y esta es anterior porque está por delante del borde anterior de este músculo. ¿No es cierto? No se ve muy bien acá, pero aquí está. Este es el nervio que les encanta a ustedes. Nervio vago. Nervio vago. Entonces, este es el paquete vasculonervioso importante de la región cervical. ¿Listo, jóvenes? Y por esta relación anatómica estrecha, miren, desde la región inferior media hasta la superior de este músculo, a este músculo esternocleidomastoideo le dan la denominación por sus relaciones anatómicas como si fuese el músculo satélite de estas estructuras. ¿Y por qué satélite? Porque es la estructura de referencia para ubicar estas tres estructuras. Arteria, vena y nervio. ¿Pero qué más hay? Hay esto, jóvenes. El asa del hipoglóso o asa cervical. Amén, chicos, amén, de ganglios que hay en esta zona, los ganglios cervicales de la cadena superficial profunda, que no se ve en el esquema, pero también hay estructura ganglionar. ¿Qué relaciones más tiene, jóvenes? Miren, viene así el músculo. Ahí lo tienen. Cubre inicialmente al esternocleidoideo y al esternotiroideo. Pero también cubre a esos músculos. ¿Listo, jóvenes? Ahora,
En su borde anterior acá está una relación anatómica, pero acá no se ve la relación anatómica que se viene en su extremo más superior, este músculo. Y acá hay una glándula. ¿Qué glándula es? Chicos, y acá se ve parte de la glándula. La glándula parótida. Y obviamente también está en relación con el ángulo de la mandíbula. Y en su borde posterior, ya les he comentado que le ha constituido causa de cefalea, migraña y hipertensión endocraniana a su compañera Dayana Jazmín Crispín. ¿Se llama Dayana? Triángulo supraclavicular. ¿Listo, jóvenes? Bueno, y para que tengan una idea de la irrigación que tiene este músculo, jóvenes, está inervada por ramitas de la arteria occipital superior de la cervical transversa por la longitud que tiene este músculo, jóvenes. La castelomoioideo, que es otro músculo con los cuales tiene relación en su cara interna del esternocleidomastoideo. Y para ir terminando la descripción de este músculo, jóvenes, aquí tienen la relación importante de en su región más superior, borde anterior del esternocleidomastoideo, que es esta glándula, la glándula parótida. Y que esta glándula lo describiremos conjuntamente como estructuras anexas al tubo digestivo. Y aquí tienen, vaya familiarizándose ya con ese esquema, jóvenes. Este es el nervio facial, que se introduce a la glándula parótida, se introduce en el parénquima, pero aperturen bien los oídos, no lo inerva. ¿Está claro? Bueno, aquí si ven perfectamente bien, jóvenes, estamos en las mismas relaciones anatómicas en la cara interna. Aquí está el nervio que les comentaba, el vago. Este es el asa cervical o asa del hipoglóso. Se ve perfectamente bien la carótida común, la yugular interna, y acá inclusive están viendo ya ramos que tiene colaterales de la arteria carótida. Esta es la subclavia con su ramo, aquí es el tronco tiro cervical. Y en esta fosa supraclavicular, jóvenes, también más profundamente está en relación con los troncos que van a constituir el plexo braquial. Ahora, ¿qué acción cumple este músculo, jóvenes? Por la inserción que tiene, que es a través del ramos del plexo cervical y de este nervio, que es el nervio espinal o accesorio. Dependiendo qué zona se considere como punto fijo. Y cuando decimos punto fijo, bien trabaje la inserción inferior o bien la inserción superior. Si trabaja la inserción inferior, o sea, el punto fijo está acá, ¿qué va a hacer en relación a la cabeza? Pues se va a producir el movimiento de flexión, inclinación, rotación. Y si los dos esternocleidomastoideos están, digamos, trabajando al unísono, lo que hacen es contribuir a mantener la posición en posición anatómica. Y si el punto fijo lo consideramos a esas dos inserciones en la apófisis mastoides y en el tercio interno de la línea nucal superior, ¿qué hace este músculo, jóvenes? Tiene o participa ligeramente como un mecanismo inspiratorio, en el mecanismo inspiratorio, ya que elevaría a la caja torácica. Perdón, chicos. Voy a ponerles un esquema anterior. Retiramos un rato, chicos. Retiramos toda esta masa muscular, jóvenes. Acá ya está retirado el platisma. Vamos a retirar el esternocleidomastoideo y en parte
los músculos infrayoideos. ¿Y qué vemos? Este grupo de músculos, que son los escalenos, son músculos profundos de la región lateral. Esto es central, jóvenes, esto es lateral. Entonces, estos son los músculos profundos de la región lateral. Y se le dice escalenos porque son varios y sus inserciones fundamentalmente de inicio tienen a la manera de una escalera. Como si uno estuviese transitando a nivel de las apófisis transversas de las cervicales. Entonces, y por la inserción de término que tiene, que es inferior, obviamente, forman como una especie de triángulo o un semicono. Entonces, por tanto, tiene inserciones superiores e inserciones inferiores. ¿Y cuáles son estos escalenos? Escaleno anterior, medio y posterior. Entonces, algunos escriben como si fuese esto un solo músculo, porque dicen que tiene fascículos que los enlaza a estos tres constitutivos así. Y en base a eso hablan solamente de un músculo. Pero Testit y nosotros consideramos de que para un mejor entendimiento, no solamente de la descripción del músculo, sino para establecer las relaciones anatómicas, y lo tradicional es esto, hablar de un escaleno, vuelvo a repetir, anterior, medio y posterior. Y obviamente cada uno tiene inserción diferente. Y empecemos de lo más anterior hacia lo posterior. Antes de empezar, algunos describen que la cara externa de estos tres fascículos musculares es ligeramente convexa, que forman como una especie de cono en relación a la región medial, obvio, de la caja torácica, porque tú es la parte más superior de la caja torácica. Ahora sí, de sus inserciones, el escaleno anterior. ¿Qué inserciones de inicio tiene? Aquí estamos a nivel de las apófisis transversas que lo señalé en los primeros esquemas, jóvenes. ¿Y quién precisó que tenía específicamente de inserciones en las apófisis transversas, Dayana? Tubérculos. Anterior y posterior. Pero parece que se van a hacer con el... No, un ratito. Con el posterior parece. No, con el anterior, con el posterior. Que tienen las apófisis transversas en su extremo, Dayana. Tienen tubérculos. ¿Qué tubérculos? De Dayana y tubérculo de Jazmín. Un tubérculo anterior y posterior. Vale, tubérculo anterior o tuberosidad anterior y tuberosidad posterior. ¿Listo? Entonces, recordado esto, ¿qué inserciones de inicio tiene el escaleno anterior? En los tubérculos anteriores de la tercera, cuarta, quinta y sexta cervical, a través de unos fascículos tendinosos a la manera de lengüetas, pero vuelvo a repetir, en esas tuberosidades anteriores de la tercera, cuarta, quinta y sexta cervical. Luego, estos diferentes fascículos de inicio que tienen se agrupan, obviamente en dirección inferior, de superior a inferior y de medial a lateral. Y antes de tener su inserción de término, forman un tendón. Y este tendón se inserta en una superficie característica que recuerdan ustedes en la clavícula. ¿Cómo se llama esa superficie? En la cara superior. Dayana, Jazmín. Y que ese detalle óseo en la cara superior de la clavícula permite la división de dos canales.
un canal para la vena subclavia y el posterior para la arteria subclavia. ¿Cómo se llama? ¿Quién tiene la respuesta? Me canso. ¿Nadie? ¿Y para qué hemos hecho huesitos? ¿Para qué hemos hecho huesitos y les hice leer esto? Que sean agradecidos. O sea, ustedes no son bien agradecidos, son no bien agradecidos con la estructura ósea, que no lo recuerdan. Tubérculo de Lisfranc, jóvenes. Ahí termina, o en la inserción de término del escaleno anterior. El escaleno medio. Seguimos con las tuberosidades anteriores de las apófisis transversas cervicales, pero para el caso del escaleno medio son de los 6 últimas apófisis transversas de las cervicales. ¿Y termina dónde? Obviamente en superficie de la cara superior de la clavícula, pero más lateralmente. ¿Y termina dónde? En el borde externo de la clavícula, y algunos fascículos pueden llegar hasta el segundo arco costal. Y el último de los fascículos de los escalenos o el escaleno posterior, jóvenes, se inserta donde decimos escaleno posterior. Entonces aquí la inserción ya no son en las tuberosidades anteriores de las cervicales, sino son en las tuberosidades posteriores de estas mismas apófisis transversas, pero de la cuarta, quinta y sexta cervical. ¿Y dónde terminan? A nivel del segundo arco costal en su borde superior y cara externa. Entonces, ahí las inserciones de estos 3 escalenos, anterior, medio y posterior. Relaciones anatómicas. La más importante que ustedes deben recordar de estos 3 escalenos es una superficie formada entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Porque las inserciones de términos son separadas, tubérculo de Lisfranc, y aquí lateralmente de la superficie de la clavícula, y forman una especie de triángulo. Obviamente la base de este triángulo es la clavícula, y esto se llama el triángulo de los escalenos o el espacio interescalénico. ¿Y qué importancia tiene este triángulo? A ver, ¿quién lo describe ahí? ¿Qué cosa ven ahí? ¿Qué hay en este triángulo? ¿Cuál es el contenido de este triángulo? La arteria subclavia y, bueno, No le también escucho. la arteria subclavia, también están los plexos, ¿cómo se llama eso? Los Ya, no te plexos escucho. nerviosos ¿Quién están está hablando? Diana Crispin. Ya. Sí, jóvenes. La arteria subclavia, en ese canalito, pues, jóvenes. Por eso les hice recuerdo que este tubérculo de Lisfranc divide, separa estos 2 canales. Surco para la vena subclavia y otro surco para la arteria. Y en este triángulo, jóvenes, está la arteria subclavia y están los troncos para conformar el plexo braquial. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿por qué la importancia clínica? No solamente saber la ubicación, jóvenes. Cuando ocurre algún mecanismo de contracción muscular por X patología, ¿qué hace? Va a traer consigo, jóvenes, un flujo no adecuado de sangre a través de la subclavia, que si mal no recuerdo que le llaman el síndrome del robo de la subclavia por la disminución del flujo, y trastornos neurológicos fundamentalmente a nivel del miembro superior, porque es el plexo braquial o ramos provenientes del plexo braquial quienes van a formar o enervar, al miembro superior. Entonces esta es la primera relación anatómica. De este mismo escaleno anterior, más o menos a nivel de su tercio medio, jóvenes,
por su borde posterior o lateral, aparece un nervio, que es el nervio frénico. Y es el ramo más largo que tiene el plexo cervical. Y después, obviamente, transcurre por la cara anterior de este escalero anterior y desciende. Y este nervio llega hasta el diafragma en su cara superior para darle la inervación mixta. Cuando digo mixta es motora, sensitiva al músculo diafragma. Obviamente, si ustedes recuerdan los otros músculos que hemos regalado, va a estar en relación con el homoyoideo, fundamentalmente con su vientre posterior. Por acá va a haber una arteria, que es la arteria cervical ascendente. Y ramitos también de la arteria transversa. La parte inferior del conjunto de estos músculos, o ya en sus inserciones de término, va a estar en relación con la parte más inferior de los parénquimas pulmonares, que se llama la cúpula pleural. Y hacia arriba va a estar en relación con el recto anterior mayor de la cabeza y con esto que es el largo del cuello. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahí las inserciones y los detalles anatómicos de estos tres músculos que son los escalenos. Más de sus relaciones anatómicas lo tienen acá, jóvenes. Aquí está la arteria cervical, aquí está la transversa. Aquí está mejor de repente esquematizado lo que es la inserción de término del escalero anterior en el tubérculo del Lee-Frank. Por delante, ¿qué estructura? Chicos. La vena subclavia. Siga. Arteria subclavia. Y acá está la otra estructura que hemos visto en el anterior esquema, jóvenes, que es los troncos constitutivos del plexo braquial. Ahora, ¿qué hace este músculo, jóvenes? Que son inervados por estos ramos provenientes del plexo cervical. Si el punto fijo para el trabajar de estos músculos están en relación con la columna cervical, en esas apófisis transversas, vienen en sus tubérculos anteriores o posteriores, ¿qué hacen? Elevan la clavícula y por tanto también elevan la caja torácica y aumentan el diámetro o la longitud de los espacios intercostales y por tanto lo consideran así como músculos contributivos a la inspiración. Y si la inserción o punto fijo está acá, jóvenes, en la clavícula, entonces, ¿qué hace? Sostiene a la columna cervical y sostiene a la cabeza. Entonces dice que son estos músculos son los que participan cuando se carga un peso en la cabeza. Y obviamente contribuyen a mantener en posición anatómica la región cervical. Seguimos avanzando, jóvenes. Otro músculo que tenemos en la cabeza, jóvenes, perdón, en la región lateral cervical, es el músculo recto lateral de la cabeza que lo tienen acá, o el homolateral en esta región. ¿Esta es una vista anterior o posterior? A ver. Anterior. Definitivamente es anterior, joven. Estamos viendo ahí los cuerpos de las vértebras cervicales. Aquí estamos viendo la masa lateral del atlas. Obviamente, rudimento de apófisis transversa con su agujero transverso. Entonces, esto tiene una región anterior, posterior y la extremidad de esta apófisis transversa. Por la configuración que tiene este músculo recto lateral de la cabeza, es ligeramente cilíndrico, pero de aspecto aplanado. Ubicado en términos generales, ¿desde dónde? Desde la articulación atlanto-occipital o de la apófisis transversa hasta el occipital, pero específicamente, jóvenes, las inserciones, ¿dónde son?
en las apófisis transversas de la primera vértebra cervical. ¿Y hacia dónde se dirige? ¿Qué hueso es este? Del occipital, jóvenes, específicamente a su apófisis yugular o la porción yugular del occipital. Entonces, aquí hay una serie de músculos dispuestos entre las apófisis transversas de la longitud de la columna vertebral. Entonces, a este le consideran por la disposición de esos músculos como si fuese un músculo intertransverso, y de esos intertransversos el más superior. ¿Qué relaciones anatómicas tiene, jóvenes? Esto es anterior, jóvenes. Si ustedes recuerdan esas estructuras vasculares que han visto en los anteriores esquemas, jóvenes, por delante van a tener a la yugular externa, al recto anterior menor de la cabeza, y hacia atrás van a estar las arterias vertebrales, el músculo recto posterior de la cabeza, el oblicuo menor de la cabeza. ¿Y quién lo inerva? Por la ubicación y posición anatómica, es un primer ramito dependiente del nervio cervical, plexo cervical. Y la acción que cumple, por la explicación que les di antes, por la disposición de los otros músculos intratransversos, esto contribuye a mantener en posición anatómica a el conjunto de vértebras constitutivas de la columna vertebral. Entonces, hasta ahí la descripción de los músculos de la región lateral de la cabeza en su región superficial y en su plano profundo. Ahora hablemos, jóvenes, de los músculos de la región yoidea. Y se les consideran músculos de la región yoidea en base a este huesito, joven. El yoides. Estamos en la misma región anterior del cuello. Entonces, el conjunto de músculos que están por encima del yoides se llaman suprayoideo. ¿Cuántos son? 4. Diga. Infrayoideo, luego. ¿Cuántos son? 3. Me canso. ¿Para qué les puse esto de allá? ¿Dónde está? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Te robaste un músculo, mujer. Seguro que no tienes el mieloyoideo. 4 chicos en la región superior o suprayoideos y 4 en la región infrayoidea. Empecemos por los infrayoideos. El más medial de los músculos infrayoideos es el esternocleidoyoideo, que lo tienen acá. Dice esternocleidoyoideo. ¿Difícil su inserción de inicio y término, chicos? No. Definitivamente no. Entonces tiene 2 fascículos de inserción de inicio y 1 solo de término. ¿Y este qué músculo es? ¿O el tendón perteneciente a qué músculo? Esternocleidomastoideo. Vale. ¿Listo, jóvenes? Ya. Entonces, ¿dónde se inicia? Un fascículo en la superficie posterior en parte manubrio del esternón, pero más superficie clavicular, que tiene más o menos una amplitud en su inserción de 15 a 25 milímetros, mientras que la porción external es menor que la que acabamos de comentar. Inclusive este fascículo va a estar en relación con el ligamento
Costo clavicular posterior, reforzando la articulación externo-clavicular. Y después sus fibras se dirigen verticalmente, un poco de lateral a medial por la posición que tiene el hueso hyoides. Y en su recorrido, ¿con quién establece relación anatómica, jóvenes? Con la glándula tiroides. ¿Sí? Siguen sus fibras ascendentemente y por la disposición que tienen se describe una cara anterior. Obviamente acá está cortada, sería la cara posterior, borde medial y borde lateral. ¿Y dónde terminan? En la superficie inferior y parte del cuerpo o de la región anterior del cuerpo del hueso hyoides. De relaciones anatómicas, jóvenes, anteromedialmente con la porción superior de este músculo que es el homoyoideo, siguiente músculo que vamos a revisar. ¿Por quién va a estar cubierto este músculo? ¿O qué estructura muscular está por delante de este? Jóvenes, ¿cómo se llama? Esternocleidomastoideo. Entonces, cubierto por el esternocleidomastoideo, cubierto también, jóvenes, por el platisma del cuello. Ahora, otra relación anatómica, jóvenes. Ambos bordes mediales de este músculo, el esternocleidoideo y obviamente el otro que está cortado acá, forman como una especie de triángulo. Y obviamente de triángulo de base inferior. Y hoy en ese espacio está la glándula tiroides. Significa esto entonces, jóvenes, cuando se tiene que hacer cirugía de la glándula tiroides, el músculo que está muy en relación con esta estructura glandular es este músculo, el esternocleidoideo. ¿Quién lo irriga a este músculo? Siempre la mayoría de arterias que dan la irrigación a estos músculos van a estar en relación con su cara posterior. Y acá hay una glándula, jóvenes, acá hay un ramito de la arteria carótida externa que se llama tiroidea superior y tiroidea inferior. Entonces son ramitos provenientes de la tiroidea superior quienes van a contribuir a la irrigación de este músculo, al igual que la tiroidea inferior. ¿Qué hace este músculo? Mantiene primero en posición anatómica o contribuye a mantener en posición anatómica el hueso hyoides, pero después, si el punto de inserción de inicio es sacado fijo, obviamente que va a hacer descender al hueso hyoides. Siguiente músculo, jóvenes. Homoyoideo. Inserción de inicio. ¿Qué hueso está oculto acá y que está en la región dorsal superior de la caja torácica? Omóplato o escápula. Y claro, el omóplato o escápula. Y del omóplato o escápula, la superficie de inserción de inicio para este músculo lo constituye el borde superior de la escápula, incluyendo su escotadura. Inclusive algunos dicen, puede llegar fibras en la inserción de inicio de este músculo al ligamento que está en relación a esa escotadura. Y de ahí sus fibras de lateral tienen una disposición medial y ascendente y definitivamente cambian de dirección. Pero ¿cuándo cambian de dirección? Cuando aparece una zona tendinosa en su porción medial
Entonces, esto le da la configuración como si tuviesen dos cuerpos, este homoyoideo, un vientre posterior y otro definitivamente anterior, pero cuando ya, digamos, termina esta zona tendinosa, definitivamente el músculo cambia de dirección, se transforma en netamente vertical. ¿Y termina dónde? En el cuerpo del yoides, pero lateralmente al cuerpo, y en parte también termina en el asta mayor del yoides. Entonces, este es el vientre anterior vertical y este es el vientre posterior, cuyas fibras son prácticamente horizontales. Entonces, de relaciones anatómicas, si ustedes tienen o desarrollan adecuadamente la memoria fotográfica, jóvenes, esta región externa o en sus fibras de inserción de inicio, ¿con quién va a estar en relación anatómica este homoyoideo? Jóvenes, ¿cómo se llama este músculo, Dayana? Trapecio. Trapecio, jóvenes. Entonces va a estar cubierto por el trapecio. ¿Y este triángulo que te costó acá, Dayana, cómo se llama? Supraclavicular. Va a ser parte del contenido de la fosa supraclavicular. Y si ustedes recuerdan las estructuras que hay acá, ¿esto rojo cómo se llama? La arteria carótida. Y en la vena. relación entonces con la carótida. Y algunos inclusive cuando hablemos, jóvenes, de asa cervical, dice que la porción más inferior del asa del hipogloso está en relación con este tendón intermedio que tiene el homoyoideo. Entonces esta es la cara anterior. Obviamente esto va a estar recubierto por gran parte del esternocleido mastoideo, y su cara interna va a estar en relación con la cara externa de este músculo que primero que hemos comentado, que es el esternocleido yoideo. ¿Listo, jóvenes? Ahora, estos músculos infrayoideos igualmente va a estar envuelto por otra fascia que tiene la región cervical, que es la fascia cervical media para estos diferentes músculos. Si decimos que por aquí viene el asa del hipogloso, pues, ¿quién lo inerva? Ramitos provenientes de esa asa del hipogloso que les mostré en anteriores esquemas. ¿Listo, jóvenes? El accionar de este músculo, obviamente, igual la misma función que hemos comentado para el esternocleido, yoideo. Bueno, después, ¿qué otro músculo? El externo tiroideo. Dice externo tiroideo. ¿Cuáles serán las inserciones entonces, Dayana? El esternón y la tiroides. El cartílago tiroides. Ya, pero específicamente, jóvenes, la región posterior del manubrio del esternón, fibras, estas sí son prácticamente verticales, inclusive algunos dicen de medial a ligeramente lateral. Este es el cartílago tiroideo, jóvenes. Y lo que tiene de detalle anatómico, las láminas laterales de este cartílago, jóvenes, que tienen una línea acá como una cresta, la cresta del cartílago tiroideo. Y es en esa cresta, jóvenes, donde tiene inserción terminal esto que es el externo tiroideo. Entonces, si las relaciones anatómicas de este músculo son fáciles, pues, jóvenes, netamente con la glándula tiroides, su cara interna, su cara externa recubierta por él, ¿cómo se llama este músculo? Esternocleido yoideo, ¿no es cierto? Su cara interna inclusive tiene con músculos constitutivos para trabajar de dos articulaciones que tiene la laringe. Y el último de los músculos, jóvenes, es el tiroyoideo. Y este tiroyoideo, para que sea fácil del recordar de ustedes, ¿dónde es la inserción de inicio? En esta misma cresta que tiene la lámina lateral del cartílago tiroideo, o donde termina el externo tiroideo. ¿Y termina dónde? En los cuernos que tiene el hueso yoides.
el tiroyoideo. Listo, jóvenes, entonces ahí tienen ustedes los músculos infrayoideos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esternocleidoyoideo, homoyoideo, esternotiroideo y el último es el tiroyoideo. ¿Alguna pregunta? Pues seguimos entonces. Ahora vayamos a los suprayoideos. Nuevamente el reparo anatómico es el hueso yoides. Bueno, pero acá tienen nuevamente, jóvenes, lo que ya les he explicado, ¿no? El esternotiroideo y el tiroyoideo. Ya eso se los he explicado en el esquema anterior. Y ahora sí hablemos ahora de los suprayoideos. ¿Cuáles son? De los que vemos en el esquema. Este músculo viene así, jóvenes. ¿Estamos? ¿Qué músculo es? Miloyoideo. Miloyoideo. E3, otro músculo, jóvenes, suprayoideo. Es el digástrico, con su vientre posterior y vientre anterior. Y aquí tienen al otro músculo suprayoideo. El estiloyoideo. ¿Están completos, Dayana, o falta algún músculo? Falta uno porque son 4. 4. ¿Y cuál faltaría? El hipogloso. Naranjas. El hipogloso es un nervio. Chicos, describamos primero el más superficial de esta zona, digástrico. ¿Qué inserciones tiene? ¿Qué recuerda usted, Camila Castro, de el temporal, específicamente de la porción mastoidea en su región posterior, de detalle anatómico? Para que nunca se olvide la inserción de este músculo que tiene en su vientre posterior. Porque este es su vientre posterior y este es el anterior. Apúrate que nos quedan 10 minutos. ¿Alguien recuerda, jóvenes? La apófisis estiloides. Naranjas. Sí es la apófisis estiloides, pero no es específicamente relacionado con esta para la inserción del digástrico. La apófisis estiloides. ¿Quién habló? Yacel Berríos. Yacel, muy bien, Yacel. La ranura digástrica. Sí me gusta que recuerden, chicos. Ranura digástrica. Y se los dije yo en la clase. Recuerden esta estructura. Esa va a ser su inserción de inicio en la ranura digástrica. ¿Listo, jóvenes? Entonces, su inserción de inicio ahí. Se viene de lateral posterior hacia anterior. ¿Listo? Luego, cuando está en relación con el hueso yoides, para que se haga la diferenciación y su tendón intermedio, para decir vientre posterior y vientre anterior, ¿qué hace? El estiloyoideo, cuando llega a su inserción de término en el hueso yoides, se abren dos fascículos tendinosos, anterior y hacia atrás, que no se ve el posterior. Y por ese ojalillo que le hace el estiloyoideo, transcurre este tendón intermedio del digástrico. Inclusive, este tendón intermedio es sujetado al mismo yoides a través de esta bandeleta que ustedes están viendo aquí, como si estuviese abrazándolo al tendón intermedio.
Entonces aquí sus fibras son prácticamente horizontales en la posición que les he comentado y después sus fibras cambian de dirección. Acá la mandíbula por si acaso está levantado. ¿Y dónde termina? ¿Cuál es su inserción de término? Yacel, ¿se acuerda? ¿Qué tiene la mandíbula, pues, jóvenes, en su cara posterior del vientre pegado al borde inferior? La fosita digástrica. Muy bien. Yacel, ¿no? No, doctor, Camila Castro. Muy bien, Camila. La fosita digástrica. Ahí termina, jóvenes. Entonces, esas son las inserciones que tiene el digástrico. Inserción de inicio, su tendón intermedio con el comportamiento que les acabo de comentar y su inserción de término en la fosita digástrica. ¿Qué relaciones anatómicas tiene? Lateralmente o su cara externa va a estar en relación con el músculo complexo o complejo menor. El espleno de la cabeza son músculos ya que revisaremos en otro momento. Y también acá, jóvenes, con la parte más superior del esternocleidomastoideo, con la glándula parótida y submaxilar a este nivel. Si acá va a estar el oculto, la apófisis estiloides, pues obviamente va a estar en relación con los músculos que se insertan en esa apófisis estiloides, que en conjunto recibe la denominación de el ramillete riolano. Tiene relación con la estructura que ustedes están viendo acá, que es la vena yugular interna, con la misma arteria carótida, pero a este nivel ya empieza la carótida interna y externa, y por acá viene una arteria, jóvenes, ramito proveniente de la carótida, que es la arteria facial, con la cual también establece relación anatómica, y con otro nervio que también está acá, que es el nervio lingual. Entonces, ¿quién lo inerva? El vientre posterior es el facial, y el vientre anterior es por un ramito de este músculo, que es el músculo miloioideo. ¿Qué hace? Dependiendo, jóvenes, tiene un tendón intermedio. Si trabaja la inserción posterior, obviamente que va a elevar al yoides, y si el punto fijo es a este nivel, va a hacer descender la mandíbula. Entonces recuerden que tiene doble inervación y dos vientres, posterior y anterior. El estiloioideo, jóvenes. Este es el músculo, jóvenes. Es lo que está por dentro y, digamos, pegado al borde superior del anterior músculo que hemos revisado. Es el que le hace el ojalío en su relación con el hueso yoides. Inserción de inicio, entonces, si dice estiloioideo, en la base y superficie externa de esta apófisis. Luego, cuando está próximo al hueso yoides, tiene dos tendoncitos, uno externo y el otro interno, formando el ojalío para el tendón intermedio del músculo digástrico. Y obviamente estas dos lengüetitas tendinosas se insertan en el yoides. Las relaciones anatómicas, su región posterior relacionado con el vientre posterior del digástrico. Igualmente la región más anterior con el tendón intermedio del digástrico. Quien lo inerva es el facial, y esto lo que hace este músculo es elevar al hueso yoides o mantenerlo en posición anatómica. Bueno, aquí tienen lo mismo que hemos comentado del digástrico, jóvenes, en otro esquema y mejor individualizado, entre comillas, al digástrico, pero ya todo esto se los he comentado. Esto sigue siendo el digástrico, jóvenes. Este es el vientre anterior, este es el vientre posterior, solamente este esquema para poner en evidencia mejor esta zona del tendón intermedio. Aquí están bien esquematizados y representados el ojalío que le facilita la porción terminal del estiloioideo, y aquí está la bandeleta aponeurótica que sujeta al tendón intermedio del digástrico. Y este es el músculo miloioideo, jóvenes. Esta es una vista externa del miloioideo, o inferior, le dicen algunos, ¿no es cierto?
o lo que está más próximo a la piel, porque aquí está el hueso, y esta es la otra cara del mismo músculo, miloideo. Entonces, por la configuración que tiene este músculo, es un músculo aplanado, ligeramente cuadrilátero, irregular, porque no es totalmente sus paredes no son, digamos, iguales. Y este músculo, por la disposición que tiene, jóvenes, se le considera el músculo que constituye el piso de la cavidad bucal, diafragma bucal, o que va a sostener las vísceras de la cavidad bucal. Inserción de inicio. Esta superficie medial de la mandíbula, que es la línea miloioidea o línea oblicua interna, y sus fibras se dirigen después hacia atrás y de lateral a medial para insertarse en la superficie anterior del hueso yoides. Algunos hablan como si fuese dos porciones del miloioideo y la otra inserción de inicios de términos sería en esta bandeleta aponeurótica donde se juntan esos dos fascículos, pero recuerden que es un solo músculo. Y aquí yo lo he representado en esta línea azul como un rafe o tendón intermedio y que se interpone desde el yoides hasta la sínfisis mentoniana en su cara o su región posterior de la sínfisis. De relaciones anatómicas, jóvenes, la superficial, esta de acá, va a estar en relación obvio con el vientre anterior del músculo digástrico. Obviamente esa cara también con relación con la glándula submaxilar y con el platisma del cuello. Y esta es la cara superior o profunda que le dicen también. Primera relación anatómica, jóvenes, con el estilo, el genioideo. Y la otra relación anatómica, jóvenes, es con este nervio, el nervio lingual que transita por esta cara superior con la glándula sublingual. El comportamiento de esta glándula submaxilar es como si estuviese abrazando este borde externo que tiene el homoioideo. Y la otra relación anatómica es con el conducto excretor que tiene esta glándula, que es el conducto de Wharton. ¿Listo, jóvenes? Quien lo inerva son ramos provenientes del nervio dentario inferior o nervio mandibular. ¿Y qué hace? Eleva el yoides y si la contracción es en esta línea miloidea, lo que hace es elevar a este músculo, jóvenes, como si estuviese dirigiéndolo hacia la bóveda de la palatina, y bajo ese mecanismo esto va a contribuir a la deglución del bolo alimenticio. Y el último de los músculos, jóvenes, de suprayoideos es el genioideo, que lo tienen acá, que se inserta donde las apófisis geni inferiores, los dos genioideos, y van a llegar a la región media de la región anterior del cuerpo del yoides. Y le van a formar como una especie así de U echada para otro músculo que es el hiogloso, que es ya un músculo constitutivo de la configuración de la lengua. Entonces, relaciones anatómicas están en relación con el nervio hipogloso. Lo que hace es deprimir la mandíbula siempre y cuando el punto fijo esté en el yoides. Y si el punto fijo está en estas apófisis genis, pues va a elevar al hueso yoides. Ahí lo tienen nuevamente, jóvenes. Este es el rafe que les he comentado. Y los músculos prevertebrales, bueno, ya nos hemos pasado, jóvenes. Lo que queda por revisar, chicos. Marina, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya. Son los músculos de la región prevertebral. Y aquí tienen al músculo recto anterior mayor de la cabeza. Luego tienen al recto, esto ya lo hemos revisado. Y aquí lo tienen a largo del cuello, jóvenes. Y está largo del cuello.
Eso lo vamos a revisar con más calma en la parte práctica. Ya vamos a ver cómo distribuimos la tarea. Y la última parte, jóvenes, es hablar de las fascias constitutivas que hay en la región cervical. Fascia cervical superficial, media y la profunda o prevertebral. Y para eso es como si ustedes trazasen un manto ahí en relación a estas diferentes estructuras, y así van a ser amena la lectura para entender lo que es fascias cervicales, de las estructuras superficiales, las que están medianamente en la región anterior y finalmente las que están en la región profunda o posterior. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Dayana Crispín, ¿tiene alguna pregunta? No, doctor. Camila. No, doctor. Muy bien, chicos. Entonces, con el grupo de prácticas nos reunimos más tarde. Que tengan buen inicio de semana. Hasta luego con todos. Hasta luego. Profesor, una pregunta. Pregunte usted, señorita. Ya es un poco salido de, digamos, del tema, pero quería saber cuándo